Bueno, bienvenidos a este primer episodio. Bienvenidos todos ahí en casita. Bienvenidos todos, todes. Recuerden, muy contentas. Sí, por eso estamos muy nerviosas, pero sí. Recuerden que es nuestro primer episodio, ya después vamos agarrando el hilo. Y el episodio de hoy, ¿cómo se llama, Neri? Se llama Rompiendo Patrones. Con tijera de la grande. ¿Por qué queremos hablar de este tema? A propósito, traemos micrófonos nuevos. Que nos acaban de patrocinar. Sí, nos los patrocinaron. Muchas gracias ahí a nuestro patrocinador. Besitos. Sí, gracias. Y, ¿qué? Sí, es cierto. Estábamos hablando, sí. Perdón, tenemos este TDA que de repente no nos deja, pero con 30 y con muchas cosas. A lo mejor vamos a tocar algunas cosas, pues algo sensibles, ¿sí? Pero que al final de cuentas se trata de eso, ¿verdad? De romper con esos esquemas, con esos patrones. Y pues vamos comenzando con el tema. Sí, y sobre todo lo que buscamos con estas pláticas o por lo que surgió esto que queremos compartir es principalmente pues para compartir nuestra experiencia, qué es lo que hicimos nosotros que nos sirvió y pues igual alguien se puede sentir identificado y calar lo que hicimos nosotros y pues qué tal si les ayuda, ¿verdad? Es sobre todo eso, este episodio es un poquito más serio de cierta forma. Sí, empezamos con mucha seriedad. Ajá, porque queremos empezar compartiendo algo y ayudando. Neri, patrones, ¿qué son los patrones? Porque también como que se confunde ese nombre. Sí, ¿verdad? Los patrones no crean que son los que tenemos en el trabajo, ¿eh? Bueno, sí, también. Pero también los patrones se adquieren desde la familia. Somos criados dentro de un núcleo familiar o van creando como que los hábitos, los patrones que cada una de nuestras familias tiene, las costumbres. Entonces, pues va más enfocado a todo eso. ¿Cómo queremos romper esos patrones o esas costumbres que de alguna manera, pues en la sociedad van evolucionando y que a veces no tenemos como que muy en cuenta, seguimos arraigados? Y cabe mencionar que no todos los patrones son malos, ¿verdad? O sea, hay patrones muy buenos, hay valores que se van heredando de generación en generación. La bondad, hay personas que las familias son bondadosas, ¿verdad? Que el abuelito es así, el papá es así, el hijo es así. Y eso pues también son patrones de cierta forma de conducta. Ajá. Pero pues también hay patrones que a lo mejor tenemos que hablar de ellos, de cómo tratar de eliminarlos, ¿verdad? O de disminuirles un poquito pues esta parte que tienen o que nos puede afectar en la vida. O también, Yuli, la manera de afrontarlos, ¿verdad? Sí. Porque muchas de las veces ya tenemos ciertos patrones que de generación en generación han pasado, pero la manera de afrontarlos pues ha ido evolucionando conforme pasan los años y las generaciones, ¿verdad? Por ejemplo, en mi familia yo estoy muy orgullosa de lo que voy a platicar ahorita, porque mi bisabuelito, Máximo Muro, él, por ejemplo, heredaba a hombres y mujeres. Sí. Y eso, verlo en aquellos años era muy raro. Entonces, por ejemplo, esa conducta de hacer eso fuera de lo normal o fuera de la época, lo heredó para que sus hijos lo hicieran. Y mi abuelito hizo lo mismo y mi papá, pues, yo creo que va a hacer lo mismo. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Esperemos que vaya a hacer lo mismo. Porque somos 2 y 2. Pero ese tipo de conductas que dices, qué padre que se hereden y que sigan, ¿verdad? De que siga habiendo ese tipo de cosas que, como te digo, eran fuera de lo normal en su tiempo. Y también, pues, hay cosas buenas, pero también hay cosas malas, ¿verdad? Por ejemplo, no sé. Vamos enfocándonos, por ejemplo, comentábamos acá tras bambalinas, Julieta y yo, de que, pues, de alguna manera las generaciones se van transformando, nos vamos transformando, ¿verdad? No es lo mismo hace 20, 30 años que ahorita la actualidad, incluso la ciencia evoluciona, y siento yo que de alguna manera también la ciencia ha ido aportando a cambiar este tipo de patrones sobre cómo afrontamos la vida, cómo afrontamos los problemas difíciles o las condiciones o de alguna manera cosas que nos pasan, que a lo mejor si nos hubieran pasado en el año de nuestros padres o en el año de nuestros abuelos, pues no hubiéramos tenido como que muchas herramientas para poderlas afrontar, ¿verdad? Y sí, pues vamos a empezar con un tema sensible un poco, pero pues precisamente por eso hicimos este podcast, ¿verdad? Surgió
esto justamente el año pasado fue algo muy complicado para la familia y principalmente para mi persona, porque pues tuve que pasar por un proceso, dicen ahí en la espiritualidad, de sanación, de sanación y de sanación y reconstrucción. reconstrucción. Ya nos volver a estamos poniendo nacer. cómodos, ahí también en casita los invitamos a que se pongan en una posición cómoda, porque vamos a tocar este tema que muchas de las veces pasa, ocurre, pero muy pocas de las veces se habla. Ujú. Entonces, Adelante, agárrate. adelante, Yuli. Bueno, precisamente como les decía, surgió el podcast con la necesidad, o cuando yo comencé este proceso de sanación, yo sentía la necesidad de compartirlo, o sea, de compartir qué es lo que hice yo, qué es lo que me sirvió, cómo se debería de ver este tipo de situaciones, porque para mí fue muy complicado simplemente el escuchar la palabra. Entonces, les comparto un poquito. El año pasado, justamente hace un año, me detectaron cáncer de mama. Entonces, fue algo bastante complicado, porque simplemente cuando te dicen la palabra, ya, o sea, piensas, me voy a morir, definitivamente. Y eso es lo que queremos hablar hoy, ¿verdad? De cómo realmente pues te hace daño el cómo ves las cosas, porque son patrones que te están heredando, ¿no? Son formas de pensar que siempre las has tenido. Y como dices, la ciencia ha cambiado mucho y no ves eso, solo ves, pues que hace 100 años esa palabra era muerte, pues entonces ahora también. Y pues es lo que tienes mucho miedo. Incluso pues fue una situación bastante fuerte, porque al principio a mí prácticamente me dieron a entender que no había mucho que hacer. La persona que me dijo, entre muchas cosas más que ahí, cuando hablemos de traumas, Cuando hablemos de traumas lo vamos a sacar y lo vamos a funar. Sí. Pero bueno, pero lo que donde vamos... quiera que estés, ya sabes, cada vez que respires. Pero lo que vamos con este tema, ¿verdad? Lo vamos a agarrar hoy del lado positivo. Sí. Es que cuando tú vives algo así o te dicen, pues tienes este patrón de pensar que lógicamente vas para la muerte, ¿sí? Por eso te impacta demasiado, impacta a la familia, como persona te sientes muy, muy mal. Y cuando vas, yo iba con el doctor y el doctor ya después me decía, yo les decía, es que me ve como un caso sencillo. Pero porque para la medicina mi caso fue relativamente sencillo, ¿verdad? Así. O sea, ¿por qué? ¿Por qué me explicaban eso? Pues porque es una enfermedad que tiene cura. En la etapa en la que se detectó que era una etapa 1, pues tiene solución. Por muchas cosas de mi cuerpo, de mi estilo de vida, había muchas posibilidades. Y eso no lo sabes, o sea, no lo cuentas. Uno piensa cáncer y dices, ya te vas a morir y te van a meter a una cápsula y miles de cosas te van a pasar. Y aparte, Yuli, pasa o sea, con los patrones. Normalmente creíamos que eso, no es que eso le da nada más a las personas grandes o a las personas que ya, o sea, que ya están grandes, o sea, pero no, o sea, ahorita nos damos cuenta en la actualidad, Yuli, que como bien dijimos al principio del programa, es una enfermedad que, como todas, que tiene una cura si se detecta a tiempo, claro, pero no muchas de las veces se habla de eso. ¿Por qué? Porque resulta incómodo, resulta abrumador, o sea, para una mujer principalmente, o sea, y también para los hombres, o sea, con más razón, ¿verdad? ¿Cuántas veces no se han hecho los programas de que háganse sus chequeos, normalmente vamos al doctor cuando ya nos duele algo, o sea, no tenemos ese hábito, ¿verdad? O ese patrón. ¿Por qué no habríamos adquirido ese patrón, verdad? Sí. Si es un patrón bueno, ¿verdad? No todas las personas lo tenemos, ¿verdad? Pero es abrumador, es incómodo hablarlo de cierta manera, pero no quiere decir que no se vive. Y es necesario, lamentablemente es necesario platicarlo porque tienes que compartirlo, porque no es algo que se deba de ocultar a mi ver, ¿verdad? Que fue lo que yo aprendí. Obviamente por generaciones se aprenden cosas diferentes y en mi caso me ha costado y me sigue costando trabajo entender que ya pasó, entender que no fue algo tan grave. Para mí sigue siendo algo muy, muy fuerte lo que pasé, pero aquí pues lo que les quiero compartir sobre esto, lo que les queremos compartir es cómo romper
con tijera de la grande este patrón de creer que es una enfermedad totalmente mortal o 100%, ¿sí? Así Y es. que no se debe de hablar de ella. Eso es lo que compartimos. Yo le platicaba a Neri que les vamos a recomendar una canción al final. Sí, al final muy va a haber buena una sobre recomendación. y también, pues de vez en cuando les vamos a decir algunos temas que hemos visto. Yo, cuando me dijeron de esta enfermedad, pues obviamente yo dije, voy a hacer todo lo que esté en mis manos, ¿verdad? Porque te agarras en modo supervivencia. Y gracias a un patrón también que tengo de mi mamá, que mi mamá es demasiado positiva, exageradamente positiva. Y muy creyente y muy, creyente, o sea, en la con fe. mucha fe. Con mucha fe. Ella me ayudó a salir mucho de esto, ¿verdad? Claro que sí, me inculcó esta parte, pero yo le decía, es que también como persona, pues todos somos diferentes y agarramos las cosas de diferente forma. Exacto. Pero ese patrón de positivismo me lo trató de inculcar todo el tiempo y siento que también eso me ayudó, ¿verdad? O sea, ese patrón, bueno. Pero ¿cuál fue el patrón que siento yo que rompimos a lo mejor en esta fase? El hablar del tema. ¿Por qué? Porque antes no se hablaba por situaciones que habían pasado lamentables en la familia con este tipo de casos, pero después te das cuenta y dices, es que necesitas platicarlo, porque yo no sabía, por ejemplo, yo les decía, es que no es algo, en mi caso pues, ¿verdad? No fue algo doloroso, no dolía absolutamente nada, me ponían las quimioterapias son un suero que te recorre, pero ni siquiera sientes, o sea, no sientes nada, vas y te duermes y duras como 3, 5 días, pues sí, ¿verdad? Como cansada, pero te debes dedicar a ti. También otro de amor propio que después vamos a tomar, sí. Porque ayuda. Pero lo que vamos con rompiendo, me regreso, es que hay mucho tema sobre esto. Hay mucho tema de, mucha tela de dónde cortar. Y como nos trajimos la tijera como de nos trajimos la tijera andamos queriendo cortar todo. Pero no, les estaba contando. Regrésame cuando me vaya. Sí, ahí disculpen nuestro TDA, pero esto es divertido también. Entonces, leí yo un libro que se llama Este dolor no es mío, que se los recomiendo infinitamente. ¿Por qué? Porque es un libro que precisamente trata de esto, de cómo romper los patrones. Y casi te estás como yendo a un psicólogo, pero tú solo con el libro. Porque el libro te va inculcando, te va diciendo cómo se heredan las cosas. Habla de muchos temas que muy respetable quien cree en ellos y quien no, ¿verdad? Aquí vamos a respetar las ideas, solo estamos compartiendo lo que nosotros hemos vivido. De que compartía de que pues las enfermedades surgen por alguna razón en cuestión trauma o del pasado, ¿verdad? Y aquí va de cada quien. Yo también creo también mucho que también tiene que ver la genética, porque pues yo traté de siempre cuidarme o así, mira, ahí estuve. Entonces, pero aquí el patrón que hay que romper, o que yo entendí que había que romper en la familia, era el patrón de cómo ver la enfermedad. Eso. O sea, no vemos la vida. Sí, no tanto de, pues ya nadie se va a enfermar nunca, lo voy a cortar y ya nadie se va a enfermar nunca. Yo que quisiera, o sea, con todo el corazón, ¿verdad? Pero genéticamente existe la posibilidad. Obviamente queremos desbaratarla y vamos a hacer todos los rituales que se ocupen y las oraciones, pero aquí el romper el patrón yo lo vi de otra forma. Ese libro platicaba o te decía como que identificaras qué problema tenías y que si alguien más lo había tenido, y está muy padre, se los recomiendo porque te pone a hacer ejercicios y a escribir. Entonces, yo descubrí, por ejemplo, en mi familia, que hemos vivido mucho el trauma, o al menos yo así lo vi, ¿verdad? Yo preguntándole a todos, o sea, yo siempre, tía, cuando estás en una situación de estas, Julie, lo que quieres, pues al final de cuentas, creo yo que son respuestas, ¿verdad? Sí. Y buscas y agarras y preguntas. Entonces empezaste a preguntarle a todos. Sí, y es que no es por sentir mal a las personas, pero es que necesitas saber, o sea, como que quieres saber para saber qué hacer y qué no hacer. Lamentablemente así sientes. Y te decía que aquí pues yo descubrí a través de ese libro o de los ejercicios que nuestro trauma venía muy relacionado con el dejar a nuestros hijos sin madre, ¿sí? No es tanto el miedo que le tienes a la enfermedad, sino al hecho de dejar a tus hijos. De tan solo pensarlo, ¿verdad? O sea, de tan solo pensar. ¿Por qué? Porque hice un recuento así de la historia de mi familia, eso es lo que yo vi, ¿verdad?
yo percibí. Y, por ejemplo, mi bisabuelita, ella falleció, dejó a mi abuelita muy, muy pequeña. Y mi abuelita todo el tiempo hablaba de este tema como algo, pues, catastrófico, ¿verdad? O sea, como fue Como lo lo peor que peor que le le pudo pudo haber haber. pasado. Obviamente yo sé que es algo muy feo, Sí, sí, sí. pero lo hacía ver como demasiado malo. Entonces, todo el tiempo todos nosotros era como de, Sí, lo ay, iba no, transmitiendo, no, ¿verdad? sí, no quiero faltar por no dejar a mis hijos. Era ese como yo siento que como que el trauma que cargábamos, ¿verdad? Y como te mencionaba, o sea, no por eso, no porque descubras un trauma, pues eliminas a veces las cosas, pero tratas de verlas diferente. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no hablamos del tema? O sea, en algún lugar antes había pasado este tipo y comentaban que alguna abuelita de alguien de la familia, que alguna vez se le pintó un lagartijo en un pecho y pues en aquel tiempo eran embrujados, ¿verdad? Sí, en aquel tiempo. Pero pues a lo mejor era eso, era también esto y no sabíamos, porque no se hablaba del tema. Poco a poco se ha ido hablando más. Llegamos al momento en el que yo digo, bueno, pues hay que hablar del tema para platicarlo. Yo hice un libro, por ahí lo tengo, una libreta, es un tipo manual de cómo salir de esto, o sea, cómo la enfermedad pues ha estado en nuestra familia y cómo se salir de ella, de que apoyarse, de romper este patrón de quedarnos callados y mejor compartirlo. Es doloroso, muy doloroso, pero es mucho mejor compartir la información. Ese es el patrón más grande pues que en este caso se rompió. Y yo les comentaba que lo que yo descubrí, ¿verdad? Según yo. Bueno, yo a mi ver. Que Esa próximamente parte, esperen el libro, ¿verdad? ah, sí. No, ya les avisaremos aquí mismo. O sea, Julia está trabajando, como ya lo dijo, Sí, en muchas ese, cosas. en ese libro que está escribiendo. Y pues no descarte la posibilidad de compartirlo, Sí, ¿verdad? ¿verdad? No solo con la Sí, familia, pues sí, ¿por no qué solo no? con la familia, sino también con toda la gente. Sí, sí, es cierto. Y pues les comentaba que yo lo que veía era que pues conforme pasa la enfermedad ha ido disminuyendo el grado, eso es lo que hemos visto también. ¿Por qué? Porque vamos rompiendo de cierta forma, con la primera persona que sucedió no sabíamos, con la segunda ya sabíamos, pero no se hablaba tanto, con la tercera ya sabíamos un poco más y por eso yo estoy aquí, ¿verdad? Como una de las cuartas que ha pasado Cuarta esto muy generación. cercano. Ajá. ¿Por qué? Porque me lo detecté en tiempo. ¿Por qué? Sí. Porque yo ya sabía del tema y yo estaba alerta y yo tenía cuidado con eso. Eh, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de mí? Más información, o sea, que sepan las cosas, por ejemplo, que a mí no me querían hacer una mamografía porque no tenía más de 46, Exacto. pero miren, o sea, tengo 32 y Inicio medio. yo. No sirven los micrófonos. Sí. Entonces, es esto la información, el romper y Pues hablar más. principalmente eso, Julie, Sí. de que, como comentamos, o sea, se creía que nada más a la gente mayor podía suceder. Uh-huh. Y desgraciadamente también, o sea, muchas de las veces se ocultaba a los niños o a los Uh-huh. También. hijos Uh-huh. y se vivía como que en solitario el duelo, ¿verdad? Uh-huh. Pero en este tiempo, Julie, y con todo lo que pasó, ¿tú cómo lo manejaste con tus hijos? Mira, de un inicio pues decíamos, lo vamos a ocultar, no lo vamos a ocultar, están muy chiquitos. De primero sí dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Pero llegó un momento en que dije, no, pues ellos tienen que saber. No, obviamente no les voy a decir la gravedad de cómo yo lo creo que es, todavía trayéndome el patrón de todo el trauma. Yo se los voy a explicar diferente. Ah, miren, tengo un bichito que entró y tengo que cortarme el pelo para que funcione. ¿Cómo ven? ¿Sí me lo corto? Sí, mamá, córtatelo. Mi niña, después hablamos del tema de El ella, porque tema es muy de, interesante sí. también. Dice Sí. cosas de otra Dice cosas época. sí. Pareciera que es otra Pareciera persona. como que es un alma vieja, ¿verdad? Ajá. Como que viene de otro Después lado. les platicamos Sí, es cuando hablemos de interesante. reencarnación. Sí, cuando vemos Y ella me decía, no, mamá, o sea, córtate el pelo, lo que importa es vivir. Y yo decía, yo me acuerdo cuando me quité el pelo, que salí con ellos y dije, a ver qué cara hacen. Me voltearon a ver y se voltearon por otro lado. Así Y es. yo esperaba así como que se sorprendieran o que se impactaran.
Y dices, ¿por qué? Porque ellos no tienen ese patrón todavía. Ellos no tienen el patrón del miedo a la enfermedad, ni el patrón de, ay, se ve rara sin pelo, así. Sí. Ellos no lo ven así. Y pasa, por ejemplo, conmigo cuando yo llegué con mis rastas y todo ese rollo. Bueno, que primero, cuando fuimos a cortarnos el cabello, ¿verdad? Y la inocencia de los niños, o sea, muchas de las veces nos dicen, ¿verdad? Que hay que tratar de ver como Su simpleza. la simpleza, o sea, de la vida, simplemente. Sí. Porque luego a veces juzgamos, nada más vemos a las personas y juzgamos ay, de seguro de seguro tal, pero... Seguro no se baña. De seguro no se baña, Sí se baña, pero sí yo me lo he visto. baño. De seguro no se baña, y huele a las rastas y cosas así. No huelen feo. mal. Y ahorita la ciencia ha evolucionado tanto Es que ya se más, puede mira, uno ponle bañar. Ah, no, mira, tampoco tanto. No, tanto no, no. Pero, los niños tienen esa inocencia y me daba mucho cuenta yo de que nos veían a las dos y tal, y ellos como si nada, o sea, porque a final de cuentas ven a la persona, no ven como algo, o sea, sino, saben que es mi mamá y saben que es mi tía y tal, y no juzgan, eso, no juzgan. No juzgan, es Exacto. eso. Y me encanta, porque yo decía así como de, ay, es que están muy chiquitos mis niños, obviamente te duelen muchas cosas, pero digo, también está padre, de cierta forma, ya viéndolo por el lado positivo, que haya pasado en esta época porque ellos están en un momento que ellos todavía no conocen la enfermedad. Exacto. O lo que se habla de ella. Entonces ellos sabían que era una enfermedad, que yo me iba a curar y fin. Era lo único que sabían, que yo me tenía que cortar el pelo ya. Y como dices, no juzgan nada. O sea, ellos así como de, está bien, mamá, si quieres, córtatelo. Sí. Y digo, qué padre poder transmitir ahora a mis hijos, porque ahora cambió mi parecer ahora más, ¿verdad? Sí. Evolucioné de cierta forma, siento, en mi forma de pensar, porque ese patrón que tenía se me recorrió y se me regresó a ya verlo un poco más simple o tratar. Lo estoy tratando todavía, lo estoy tratando. Vayan con psicólogos, psiquiatras, ¿no? Sí. Con lo que se ocupe, pero ya digo, me voy ahora a preparar para poder transmitirles a ellos ahora esa nueva forma de ver la enfermedad. ¿Por qué no? Porque, pues, ¿qué más quisiera uno que nunca le pasara nada ni a nuestros hijos, ni a nuestras familias, o sea, nada, ¿verdad? Pero nadie está exento. Entonces, qué bueno, Yuli, qué bueno de alguna manera. Y aparte, los niños son bien inteligentes, la verdad. En casita, si estás pasando por esto también y si tienes esta misma situación, no lo oculten. Al final siempre hay una manera de explicarlo. Y pues saber que no estamos solos y que también a veces no podemos solos, ¿verdad? Necesitamos de nuestra familia principalmente. Y pues obviamente también, como ya lo dijiste, necesitamos ayuda psicológica, psiquiatra, o sea, si sabemos que nuestra situación se está saliendo de control y que podemos afectar a terceras personas, ¿verdad? Porque a veces es muy complicado sobrellevarlo solo. Entonces, busquen ayuda. Igual aquí dentro del podcast también pues vamos a recomendarles, aparte de videos, pues algunos números de teléfono, algo donde se puedan comunicar con algunos psiquiatras, psicólogos que sean de, pues sí, ¿verdad? De su interés. Que los ayuden. Que los ayuden. Pero sí, o sea, me encanta esta parte de que comentamos de romper patrones desde chiquitos. Y yo ahorita estoy sumamente interesada precisamente en que mis hijos la lleven así, ¿verdad? O sea, que ya no tengan miedo. Yo le decía, tuve hace poquito un atentado ahí de que molestaban a Sofía, mi niña medianita. Tiene 5 años. Y yo decía, no, es que yo no voy a permitir que ella tenga miedo. O sea, hay que buscar no tener miedo. Obviamente lo tienes, pero el miedo te consume, o sea, te consume, es lo peor. Yo les decía que con esta enfermedad realmente, si yo lo pudiera poner en un porcentaje, 90% fue la pura cabeza y 10% lo físico, en verdad. O sea, y ese 90% de la cabeza era mucho generado por los patrones de conducta que ya traemos de cómo ver las cosas. Y si me pasa esto, y si me pasa igual. El ISI. El ISI es un patrón que hay que eliminar definitivamente. Oye, Yuli, y luego cuéntanos de cuando te dijeron
que a lo mejor no era necesario cortarte el cabello. Sí. Pues es que cuando entras a este tipo de cosas, como estás en modo supervivencia, yo les explicaba en una plática que tuve hace poquito en una fábrica, yo les decía, es como, por ejemplo, cuando tienes un bebé, los que han tenido la oportunidad de tener un parto, porque yo platico esa experiencia porque es la única que me ha pasado más cercana, más cercana. No sé si tú te has aventado en paracaídas o algo, todavía no sé. No. Bueno, en alguna vez me atropelló un camión, pero será en el otro episodio. Sí, será en el otro episodio cuando lo contemos. Sí. Y yo les decía, te agarras como un superpoder cuando tienes bebés porque dices, ¿cómo aguanto ese dolor sin desmayarme? O sea, yo pensé que ¿cómo aguantaste? También ya después. Ya después. Y te dan superpoderes. Entonces, cuando pasa esto y agarras un momento de positivismo, de que quieres vivir, te agarran, tú tienes como más poderes de algo. Te surge algo que estás en modo supervivencia y dices, a ver, ¿qué tengo que hacer? Rápido. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el tercero? Y yo pues, tú me acompañaste y te agradezco muchísimo con esta parte de cortarme el pelo, también él se lo cortó. Fuimos rápido a cortarme el pelo porque no queríamos rápido. Queríamos rápido, ya, córtenlo, no que se lo desvanezco, le hago un desvanecido. No, parejo. Con tijera de la grande. Con tijera de la grande. Entonces, cuando ya pues llegó el momento en que me dijeron, a lo mejor a la segunda quimioterapia yo pasé por 8, se te va a empezar a caer, yo me lo quité, o sea, fue así como, ay no, ya, sí. O sea, me lo rapé así, chiquito, perdón, y ya después me decían, pues probablemente no se te vaya a caer el cabello, y yo, así como de, ¿por qué no me dijeron antes? Me hubieras dicho antes. Y yo, pues bueno, pero ya no, es que quería cambiar de look. Sí, la verdad. Y no sabía, pues al final yo pienso que sí se iba a caer o no sé, ya no supe. ¿Quién sabe, verdad? Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Pero... Y queremos saberlo, la verdad. Pero porque precisamente también es un tipo de patrón. Sí, porque yo sabía que como iba a pasar eso, pues yo dije, pues de una vez. Y ya vemos que ahora la medicina ha avanzado, que no sabemos, no tenemos idea. Ni lo mío fue igual que como otra persona, o sea, tienes que estar abierta de mente a que eres otra persona, es otra situación. Es otra manera diferente de reaccionar el cuerpo, ¿verdad? No todos los cuerpos son iguales. Sí, también. Pero sí son patrones que hay. O la creencia, ¿verdad? Que siempre se tiene de que... Sí. Porque lo ve uno en las novelas, o sea, sí, las novelas son dramáticas, no las vean, por favor. No las vean. Y de hecho, en verdad, una recomendación gigantesca, después les daré más, pero no investiguen en internet, o sea, ni en TikTok, ¿qué me va a pasar? Porque ahí, o sea, te entierran y te ponen flores. O sea, ¿por qué no dices, Julie? Pues porque yo investigaba un montón. No, yo me la pasaba investigando y estaba traumadísima. Y en verdad cuando yo iba con el doctor, yo así de, pero sí me voy a salvar. Y el doctor así como de, pues sí, así como de, obvio, ¿verdad? Pues está en tratamiento, o sea, pues sigue su tratamiento. Estoy tratando yo. Sí. Y es por eso, ¿por qué? Porque los patrones hasta están escritos en internet. O sea, en internet está el hablar así de la enfermedad, y en la Rosa de Guadalupe, o sea, un montón de cosas así. Y no, trágico. También son patrones, y no hay que dejar que este patrón se haga nuevo, ¿verdad? El tener que investigar en internet todo, no. O sea, lo vemos mucho también en las películas de Disney. Que nos pintan el mundo maravilloso y los príncipes azules y todo. A veces los príncipes azules no existen, mi reina. No existen. Existen a lo mejor las princesas. Pero... Y mi esposo. Y mi esposo. Y tu esposo. Pero, yo he visto, por ejemplo, en las películas de ahora de Disney, que la Cenicienta o que Bambi o que esto que el otro, pasan como que al final, ¿verdad? Sí, en estos años, como que es una advertencia, como que pues en aquellos años se pensaba diferente, ¿verdad? Sí, porque hay cosas de machismo y hay cosas de como muy drásticas y trágicas que pasan ahí, ¿verdad? Pero precisamente luego nos pintaban así como que lo más trágico que te podía pasar era de que tu mamá se muriera. Sí. Y todas las películas, todas las cenicientas y todas las princesas eran huérfanas.
Y crecimos como con también con ese paradigma de que, no, entonces voy a crecer sin mamá. Sí. Entonces me va a morir mi mamá. Sí, O ¿verdad? sea, Es cierto, quedabas traumada. quedabas traumado, porque Sí. decías, no, o sea, bueno, al menos a mí me pasó, no he visto muchas películas, a mí me critican mucho porque no he visto muchas películas de Disney, ¿verdad? Pero las que he visto, si yo de chiquita yo decía, no, es que no, y se me va a morir mi mamá, y yo con el miedo. Sí. Y era lo que estábamos, o sea, diciendo, o sea, hay que perder el miedo a ese tipo de patrones que generación tras generación nos han inculcado. Sí, porque cada quien vivimos situaciones diferentes y ni siquiera Así sabemos es. por lo que vamos a pasar. Entonces, Sí. tenemos que ir cortando patrones para no estar pensando tanto en eso. Y te digo, o sea, lo estoy Bien. trabajando yo también. Me van a decir, ay, pero si tú, mi esposo me va a decir, pero ¿cómo hablas así si tú siempre Sí. vas? Su esposo, que está allá atrás, está Cuidando los diciendo, niños. no, no se crea. No es cierto. No, pero sí es cierto, también Solamente otro tipo de patrones también. ¿Cuál será otro patrón? otro El que tipo de romper. patrones, cuando por ejemplo que somos mujeres de rancho y todo, Ay, sí. que luego a veces se nos trata como de truncar el camino del crecimiento, pues. Ujú. Me pasó, por ejemplo, cuando yo, pues quería yo irme al pueblo, ¿verdad? Yo quería salir de mi rancho para irme al pueblo, Al o sea, pueblo. al pueblo, para ir pues a estudiar, ¿verdad? Vivir una vida allá. Y salir adelante porque pues yo no quería prácticamente, o sea, mis papás ya para estudiar o así que la universidad pues no tenían para costearme la carrera. Entonces yo dije, no, pues yo me voy a trabajar, ¿verdad? Yo quería salir adelante. Entonces me salgo de mi rancho y me voy, ¿verdad? Pues a buscar la suerte, como bien dice. Con tu Pues a buscar mochilita. suerte con mi mochilita. Tu caja de huevo. Mi caja de huevo, mis atunes. Sí lo hice. Sí, sí lo hicimos. También lo hice. También. Y ya, ¿verdad? Y muchas de las veces, desde casa, ¿verdad? A veces los papás mismos, por igual, por las creencias y ellos que tienen, no, es que no vas a poder sola. No, es que no vas a poder. No, ya te veré, vas a regresar. Sí. Pues hasta ahorita yo creo me siguen esperando mis papás, jamás regresé. Sí. Ay, discúlpeme, pa. Ay, Sí. discúlpeme. Pero pues no iba a regresar, pues si yo estaba. Sí, pero, o sea, no tienen culpa los papás, realmente son Exacto, patrones que les heredaron a ellos, ¿verdad? exacto. También, o sea, eso Entonces es dicen, importante. ay, no, y de alguna manera tratan de protegernos los papás, o sea, en cuanto a eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la verdad, o sea, no está fácil salirte de tu casa, no está fácil, asumir como que las responsabilidades de pagar una renta, no sabes si comes o pagas la renta, pero si no pagas la renta, pues te van a echar y pues dónde vas a dormir y la verdad en ese tiempo sí la pasé como 2 años más o menos, difícil, o sea. Y gracias allá a las personas de compañeros de trabajo, compañeras de trabajo que pues ahí nunca falta quien eche la mano, ¿verdad? Muchas de las veces tenemos amigos o amigas que pues te ofrecen una cheve, te ofrecen pues ir a tomar o cosas así, pero hay muchos amigos que te ofrecen un taco, vente, mi mamá hizo de comer y tal, y yo sé que esas personas, y si llegaran a ver este video, saben quiénes son y les agradezco muchísimo a esas personas que me ofrecieron un taco, porque a final de cuentas, cuando le pides a alguien, oye, ¿sabes qué? Es que no traigo, píchame una torta, no tienen, pero les dices, ay, píchame una cerveza y para eso sí hay. Entonces hay de todo en la viña del Señor, bien Sí. dicen. Pero es bien complicado también eso, Yuli, como Sí. que romper con los patrones de que una mujer a veces no puede, incluso, o sea, hay muchos hombres que también han pasado por las mismas, o sea, y que no lo digan no quiere decir que no lo hayan vivido. Entonces, Y al final también los patrones, los mismos papás o mamás los inculcamos. A veces los patrones sí, de machismo son más machistas a veces las mujeres que sí, incluso en los hombres, serio. en verdad, en Sí, verdad. sí, sí. Ay, porque ella trae así, porque anda vestida así tan corta. Ujú. Entre nosotras nos juzgamos. Sí. Y eso sí decimos, pues no, no la hagas. O sea, cuando tú ves los niños que entran por primera vez a la escuela o al kinder, no juzgan nada. No. Nada, nada. Me decía un niño, porque fui una vez al kinder de mi hija, porque después vamos a hacer galletas o pasteles, Sí. porque tengo una repostería.
que empezó con todo este show. Y nos que van a es buenísimo. enseñar a hacer pastelitos y cupcakes. Y yo llevaba unas trenzas porque cuando tenía mi pelo más corto me hice unas trenzas azules. Y un niño así me dijo, ¡ah, qué bonitas tus trenzas, yo quiero unas! Sí. Y yo, sí, pues dile a tu mamá. Dile a tu mamá. pero porque ellos no ven si es para Exacto, mujeres, si no es ven para si- hombres, no, o sea, solo exacto, se no le hicieron juzgan. bonitas. Así es. Y ¿sabes qué otro patrón también quiero platicar? También hay patrones también, o sea, apoyando un poquito a los hombres, ¿verdad? Sí. Que tenemos hacia los hombres. A mí me pasó con mi esposo que cuando nos casamos, él viene pues de ser pues hermano, pero muy hermano papá, ¿sí? Ujú. Porque Como una estaba, figura paterna, sí, pues. ajá, con figura paterna muy así, porque ellos estaban aquí en una casa y pues su mamá venía cada fin de semana porque los apoyaban para que pudieran estudiar, ellos son de un rancho muy lejos, y pues él se enseñó a lavar y a todas las cosas, ¿verdad? Entonces cuando nos casamos, yo decía, yo ya sabía que él era así, que él le gustaba ayudar y todo, ¿verdad? Y desde ahí ya, patrones de Desde ahí, ayudar. patrones, No, ayuda. no me está ayudando. Y cuando venían mis suegros a visitarnos, él andaba lavando, porque él como que le gusta la parte de la lavada. Porque llegábamos a la Siempre le ha misma... gustado, sí. ¿verdad? Como que la Y él sí separa las mezclillas con los blancos, yo no. Por Yo eso él es el encargado. Entonces, lo que hacíamos era, cuando llegaban, pues él estaba así, ¿no? Pues que lavando y tendiendo, y llegaban mis suegros y yo así de, ¡ah, Marcos, deja de lavar y vente a sentar. porque te van a ver que te puse a lavar. Y él así como de, pues, ¿qué tiene? Y él seguía lavando, y yo con mi suegro y con mi suegra, y ellos así muy tranquilos, y él allá atendiendo. Y yo así de, no, ¿qué van a decir ¡Qué de mí, vergüenza! verdad? Y es un patrón. Es un Porque yo digo, bueno, ya después pensé, si a él no le importa, ni a los papás, o sea, era yo la que estaba creando ahí ¿qué está pasando, verdad? Sí decía, bueno, pues es que este patrón lo voy a tener que romper yo conmigo, o sea, ni siquiera con él porque él ya lo tiene roto y también... Para no también inculcárselo, por ejemplo, a tu hijo. Ajá. Y sí, es que si nos vamos lejos, tenemos muchísimos patrones que cortar. Muchísimos. De diferentes. Platíquenos ahí, pónganos en los comentarios algún patrón que ustedes han roto de alguna manera y el siguiente episodio lo leemos ahí un poquito, ¿sale? Para que salgan. Bueno, por último, ¿qué tal si nos cantas una canción? No veníamos preparadas, pero... No veníamos preparadas para esto, pero... Bueno, aquí les comento que Neri, vamos a hablar un poquito rápido de nosotros antes de irnos. Sí, vamos a hablar un poquito de ¿Qué te dedicas? ¿Qué haces más o menos? Miren. Otros 37 minutos. Otros 37 minutos contándoles. No, ¿Qué te gusta? me gusta mucho cantar. Próximamente Mucha nos va a gente me cantar en un episodio. Sí, un episodio completo de las canciones. Y yo no os voy a decir shua, Chua, chua, porque yo no sé cantar. mi coro. Me gusta mucho andar en patineta, patines. Acá está. Cortar el cabello. Disculpe, me gustan los perros. Me gustan los perros. También ahí se puede escuchar ahí de fondo. Se puede escuchar ahí de fondo el perrito. Pero no me dejan tener un perro en casa. Yo también soy ingeniero industrial. Después de 10 años de no haber estudiado, retomé una carrera de ingeniera. Después platicamos en otro episodio lo difícil que me fue. 10 años de diferencia, o sea, tenía compañeros nuevitos que habían egresado de la preparatoria y yo toda vieja y arrumbada. Que hablaban de ustedes. Me hablaban de usted, con Oiga, mucho usted, respeto. Señora. Viene con su hijo. No, afortunadamente nos acoplamos muy bien con esos compañeritos. Mi experiencia y su juventud. frescura y su juventud compaginamos muy bien. Sí, pero ahí vamos. Estamos en la lucha y viviendo, o sea, tratando de vivir bien y bonito. Como que ya con otras ideas, se te va mejorando el camino y se te mejora la vida. Pues sí. Y a mí, ¿Tú, pues yo soy pues la que limpia, la que lava. Ah, no, la que lava no. La que lava. No, yo soy la que lava, ¿verdad? Pues yo también estudié ingeniería,
hace mucho. Hace mucho. Y después estudié para dar clases de ingeniería, precisamente. Una Y maestría. ahorita una maestría. De hecho, la estudié, vamos a hablar después de eso también, ¿verdad? De lo difícil que es, pero yo la estudié cuando estaba embarazada de uno de mis hijos. Entonces, no, nada es imposible, definitivamente. No. Y ahorita doy clases en línea, que después les platico sobre eso, Sí. porque doy clases de forma internacional y está súper divertidísimo porque los alumnos son así de otros países. Haitianos y Sí, de todo. rumanos y Sí, colombianos. los que nos van a ver al rato del podcast. Ah, sí, todos los que nos van a ver al rato. Y, ay, no, después hablamos de eso, pero que me decían su merced. Y yo me sentía en una novela Ay, gracias, colombiana. su merced. Sí. Total que soy maestra en línea, doy también clases en una universidad aquí en Fresnillo. Y tengo una repostería que casi prendió justo después de tocar la campana ya, que después vamos a mostrar algunas fotos. Así es. Después de haber salido, gracias a mi familia que me dieron ese espacio y ese impulso. Y pues soy mamá de 3 hijos, 2 niñas, una tremendísima. Y Que parecen como 10. Con una sola, sí, con la más ay, no. chiquita, parecen como 10. Y pues ya, muchas cosas más que poco a poco van a ir. Me gusta bailar, me gustan los atrapasueños. ¿Qué más me gusta hacer? Ya hasta se me olvidó. Pues me gustan muchas cosas que vamos a ir descubriendo poco a poco. También te gusta dibujar, ¿no? Me gusta dibujar, tengo ahí unos dibujillos. Sí. Ahí. Y escribir. Próximamente un libro. Sí, mi libro, ¿no? Ya hasta soy escritora, ¿ya ven? Sí, esta es escritora. Lavar los trastes no me gusta, pero pues también lo hago. Yo seré su editora. Y la camarógrafa. Que va a poner un punto y coma. Sí. Y pues poco a poco les vamos a estar platicando de nosotros. Sí. Esperamos que les haya gustado este podcast, este episodio. No los queremos hacer tan extensos para no aburrirlos, pero va a haber próximos episodios donde vamos a hablar muchas cosas interesantes. Y agradecemos a nuestra camarógrafa estrella, que ahí se ve y nos está diciendo que ya le corten, porque ya nos estamos pasando, que con la tijera de la grande. ¿Y qué más, Neri? Y pues ya como Y vamos lo a dijo tener Julie, invitados, recuerden que sí, decíamos, vamos a vamos tener invitados también, vamos a invitar a personas y a celebridades también, ¿por qué no? Y vamos a ser muy interactivo ese podcast. Sí. Ahorita lo estamos haciendo aquí porque pues queremos empezar Estamos a que nos iniciando. conozcan, Sí. y después ya vamos a hacerlo a través de entrevistas o más cosas. Entrevistas. ¿Qué temas vamos a tener así muy en general? ¿Por qué no nos han llevado los extraterrestres? Sí. ¿Y por qué ser fit y no ser fat? Muchas cosas divertidas, traumas de la infancia, Traumas. cosas vergonzosas que nos han pasado, cosas sí. raras, ¿verdad? Como cuando me atropelló el camión de una marca y que ahorita trabajo para Que es la blanca competencia. y es una carta. Que es blanca y es una carta. Ok, entonces, pues nos despedimos, los dejamos con un pedacito de una canción que tiene que ver con el tema de hoy para que la escuchen, está muy Me padre. escuchen y ahí vamos a... El velo se cayó, a ver si no nos cobran. El velo se cayó. El velo se cayó. Y pues nada, muchas gracias y hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio, Yuli. Y recuerden, no es mucha una vida si la estás viviendo. Por mucho tiempo hasta me lo creí, pero el velo se cayó.